Latinoamérica, nosotros hemos prestado muchísima atención a lo que geopolíticamente hablando coloca sobre el tapete, cómo está la situación en el mundo. Vamos a enfocar la mirada en Corea, y en este caso lo que sucede con Corea del Sur y Corea del Norte. Para ello, para entender un poco más de cerca, tenemos a un periodista y documentalista, Julián Barsavsky. Él tuvo la oportunidad de recorrer ambas y plasmó toda su experiencia en un importante libro, Corea, las dos caras extremas de una nación. Julián Barsavsky, gracias por su tiempo, bienvenido. Y desde ya la primera pregunta, ¿cómo se preparó para recolectar toda esta información de las dos caras más extremas de una misma nación? Buena tarde. Buenas tardes. Daniel Wiesenberg, mi colega del libro, viajó a Corea del Norte y yo viajé a Corea del Sur a producir crónicas y además hicimos un cruce de miradas y un análisis a través de la obra de un filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, que analiza la sociedad del cansancio, de la cual Corea del Sur es el paradigma. Bien, ¿con qué desafíos, con qué retos se encontraron cuando hicieron este recorrido? Le escuchamos. A mí lo que más me llamó la atención fue una noticia que leí hace unos 10 años en la revista Newsweek sobre el excesivamente duro examen de ingreso a las universidades. Dije, quiero estudiar esta sociedad que ha naturalizado el hecho de que los jóvenes sacrifican su niñez y su adolescencia prácticamente en función de un objetivo que es entrar a una universidad para entrar a una gran corporación. ¿Cómo Claro. se construyó esa subjetividad que naturaliza eso? A partir de eso me puse a estudiar y vos empezás a ver que hay una matriz confuciana muy autoritaria y hay una matriz militar también muy autoritaria que se conjugan y que dio en el resultado de una sociedad que creo que se la idealiza bastante, porque vemos la cara bonita, el K-pop, incluso vos mirás Claro, claro. la cara B del K-pop y es durísimo, con suicidios, depresión, sobreexplotación. Sí, Eh, Julián. Corea tiene dos, Corea del Sur tiene dos, Corea tiene dos caras la península y Corea del Sur también tiene dos caras. Y eso explotó ahora, me parece, de alguna manera. Claro, de hecho, ahí me iba a hacerle la pregunta y me iba a atrever a decirle, entiendo que Corea del Norte, por lo que uno lee, por lo que uno escucha, pues es mucho más estricta, más hermética con la información. Por lo que me dice, pudiera parecer lo contrario. ¿Qué compararon usted y su compañero cada vez que venían a recolectar información? ¿Para cuál de las dos Coreas fue más fácil acceder a la información, a las fuentes? ¿Corea del Sur, Corea del Norte? ¿Por qué? Eh, Corea del Norte intenta una gran muralla digital, como la llamamos nosotros, pero en los tiempos modernos no tiene tanto efecto. Nos interesó encontrar, nos sorprendió encontrar los parecidos. Los parecidos eran esa radicalización de dos ideas llevadas al extremo con sumo rigor confuciano, ¿no? Que es esa garra tigreasiática que fue cincelada a través de los campos de arroz desde hace 7000 años, en que esa parte del mundo se sedentarizó para trabajar de manera comunitaria, pero donde el grupo controla a cada uno de sus miembros y cada miembro controla a los demás, porque del buen trabajo de cada individuo de esa microsociedad, que es una aldea o una familia, depende la supervivencia, porque si fracasa la cosecha del arroz, se mueren de hambre. De ahí nace la matriz autoritaria y autodisciplinatoria del confucianismo. Y eso determinó y está muy presente hasta el día de hoy en el modelo capitalista tigre Claro. asiático que tanto nos llama la atención. Bien, ahora Julián, y quiero para aquellas personas que directamente se encuentran hoy mirándonos y dicen, bueno, es la primera vez que entiendo que hay un conflicto muy importante en Corea del Norte y Corea del Sur, entendiendo que es una misma nación. De manera breve, porque sé que nos pudiéramos extender muy largo con esta pregunta, pero ¿cuál es el meollo de esta separación de las Coreas? Bueno, la separación surge porque hubo una guerra civil en la década del 50, donde el norte estaba en los comunistas y en el sur había dictadores comunistas en el norte y dictadores capitalistas en el sur. Combatieron y la guerra terminó en empate. Digamos, estuvieron a punto de ganar los comunistas, se metió Estados Unidos por el sur, los corrieron, estuvieron a punto de ganar los capitalistas, se metió China, los corrieron y quedó la frontera más o menos donde estaba.
que fue la frontera que pusieron después de la Segunda Guerra Mundial, lo pusieron los países occidentales, ¿no? No es una frontera que eligieron ellos. Claro. Y a partir de ahí quedó ese estado de guerra latente que es más perro que ladra no muerde, pero Claro. bueno. Ahora, Julián, ¿cómo ves el tema en derechos humanos y oportunidades para los ciudadanos tanto en el norte como en el sur? Eh, bueno, es evidente que la situación en el norte es mucho peor, pero fíjate vos que qué significativo, ¿no? La causa principal que usó, porque la noticia de hoy es lo que hizo el presidente de Sí. Corea del Sur, ¿no? Aduce como herramienta, como argumento central para hacer una ley marcial y Ujú. anular la libertad de prensa, el parlamento, todo, aduce que la oposición está entregada a Kim Jong-un. Algo que es ridículo, por supuesto, que no tiene el menor asidero, no hay forma alguna de probar semejante cosa. Corea del Sur siempre se utilizó al gran otro que está enfrente para justificar los propios errores. Lo mismo hace, por supuesto, Corea del Norte, ¿no? Habla del gran otro de Corea del Sur, tirando la pelota afuera sin hacerse cargo de sus propios problemas. Claro. Eh, la razón, en el fondo, por la cual aplica esta ley marcial son dos. Él perdió las elecciones legislativas, por lo tanto tiene minoría en el Congreso. Y se estuvo debatiendo el presupuesto económico para el año que viene y la oposición utilizó sus votos para decir, el presupuesto tiene que ser este y no tal otro. Y no le gustó. Al mismo tiempo le han hecho varios pedidos de impeachment a ministros, cosa que es totalmente legal. Y está también el presidente Jun muy cuestionado por un caso de corrupción, de modo que de alguna manera escapó hacia adelante, ¿no? Claro. La típica maniobra de escape hacia adelante. No nos olvidemos que hoy gobierna en Corea del Sur la derecha más dura. La derecha más dura es una derecha que tiene raíces en las dictaduras militares que duraron hasta fines de la década del 80, Sí. ayer nomás. Entonces, es muy probable, hay que ir evaluándolo, pero es muy probable que en un mundo donde se tiende a la polarización, donde él por supuesto también polariza con el norte, pero polariza con los de adentro, acusándolos de ser comunistas, algo Claro. ridículo. En un momento que tiende a la polarización, en donde hay bastante descreimiento de la democracia, donde Donald Trump se atreve a hacer tomar el Capitolio y no pasa nada, y no solamente no pasa nada, sino que además hasta gana una elección, o Bolsonaro también hace la misma e Claro. intenta un golpe de Estado. En Argentina, Javier Milei jugueteó con la idea de un supuesto fraude en caso de que perdiese las elecciones. Se siente envalentonado probablemente porque ganó Donald Trump y quizás la reacción de Donald Trump va a ser más pasivo o quizás lo acepte directamente, porque están emparentados ideológicamente. El presidente Jun de Corea del Sur dijo que va a retomar sus clases de golf porque está muy contento con la llegada de Donald Trump al poder. Bueno, todos estos discursos extremistas de odio y antidemocráticos después se reflejan en los hechos concretos, como el acto de sumo autoritarismo Claro. que ejecutó anoche el presidente Jun en Corea del Sur. Ahora, Julián, ya que lo estamos mencionando, estamos hablando de la ley marcial y yo te quería preguntar cómo afecta esta ley marcial a la vida cotidiana de los ciudadanos. Pero fíjate que como estamos en televisión en vivo, acá tengo una noticia también de último minuto. Tras la revocación del Parlamento, el presidente de Corea del Sur anunció que levantará la ley marcial. Aceptaremos la petición de la Asamblea Nacional y levantaremos la ley marcial en una reunión del gabinete, es lo que afirmaba el mandatario. ¿Cuál es tu mirada con esta noticia? Sí, yo sabía que el Parlamento se reunió a la fuerza, porque no los dejaban entrar, tuvieron que colarse un poco al Parlamento y votaron por unanimidad, porque incluso se le puso en contra a su propio partido al Sí. presidente. Esta noticia que vos me decís es muy, muy nueva porque acabo de entrar a agencias internacionales y no estaba. El presidente anunció que la va a aceptar. Bueno, se vio acorralado, o sea, no lo apoyó ni su propio partido, de modo que seguramente va a tener marcha atrás, va a tener que dar marcha atrás y Sí. quiero creer que eso le tiene que costar el puesto. Bien, ahora, ¿de qué manera, si este paso que acaba de transcurrir mientras tú y yo estamos conversando, si esto no hubiese pasado, ¿de qué manera, dame ejemplos, hubiese afectado la vida del ciudadano de a pie en Corea del Sur? Es muy difícil predecirlo, porque al mismo tiempo son sociedades, en términos políticos, la sociedad de Corea del Sur
se pacificó mucho, o Ok, sea, es muy ordenada dentro de esa lógica confuciana donde por sobre todas las cosas está la armonía. Hay que evitar el conflicto, el choque en las relaciones personales, en las relaciones políticas. Un sindicato dice que va a hacer huelga y ujú, ya se va y se negocia, se evita claro, la huelga. Bueno, si va a haber una huelga, no hagamos la huelga y vamos y negociamos. ¿No? Entonces, vos ves las movilizaciones que hubo de protestas incluso en los últimos años, porque hay conflictos políticos fuertes en Corea del Sur y son ordenadísimas. Y la misma gente que pasa lleva una escoba y limpia las calles y se ponen en tal horario, tal columna, en tal horario, y se cumple, parece un desfile militar, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una resistencia popular a todo esto? Es algo que yo no me puedo imaginar. claro. Claro, son sociedades muy contenidas también, cuidado, Sí, porque Julián. cuando explotan, explotan mal, en todo sentido. De modo que es muy difícil imaginarse y no pudimos testear nada porque inmediatamente fue revertido. Claro, bueno, vamos a evitar la futurología y hablemos de los hechos, lo que sí pasaste, cómo te protegiste tú, cómo se protegió tu compañero para esta búsqueda de información, para enfrentar los desafíos que esto correspondía, es decir, un documental de esta talla. A ver, Daniel en Corea del Norte cumplió las reglas, ¿no? Ellos te dicen las reglas son estas. Y esto es bien confuciano, porque eso lo ves en el norte y en el sur. Las reglas son estas. Si sos extranjero, te las dan por escrito. Claro, Los locales ya las saben y las cumplen, porque saben que el castigo social y político también es grave por no cumplir las reglas. Julián, Por eso creo que el perdón. presidente de Corea del Sur va a tener un castigo importante, sospecho. Pero en Corea del Norte, en la medida en que vos cumplas las reglas que son muy estrictas, no vas a tener ningún problema. Me dijiste, Julián, que estas reglas venían escritas. Cuando yo pienso, por ejemplo, en Corea del Norte, digo, son muy proteccionistas, es decir, muy ellos y nada más que ellos. Las reglas, esto tal vez un dato color, venían escritas en qué idioma, solo en el suyo, en inglés, también en español. No, no, las reglas para un extranjero son en inglés. Aparte te las explica en el guía, pero todo este mundo confuciano, vos vas a dormir en un hotel cápsula en Japón Ujú, y lo primero que hacen es te entregan las reglas por escritos. Yo claro, dormí 35 días en hoteles cápsulas. Eso es muy confuciano. Las reglas son claras. Y a vos como niño, ya como niño coreano, japonés, sí, chino, a vos te enseñan qué lugar ocupás en esa sociedad y cuáles son tus obligaciones, tus responsabilidades y lo que espera la sociedad que vos hagas. Y te lo inculcan desde tan pequeño y vos aprendés que es tan difícil diferir que la obediencia queda totalmente naturalizada. Por eso son sociedades tan rígidas, tan autoritarias, más allá digamos, la superficie democrática que uno sí. puede ver en Corea del Sur. Cuando vos empezás a escarbar, ves sociedades muy autoritarias. El nivel de relación que tiene un empleado en la empresa con sus jefes es de una sumisión que en Occidente nos deja Que no la boquiabiertos. vemos. El nivel Julián, de maltrato, claro, de humillación. y lo que seguramente llama la atención es cómo se naturaliza esta situación. Bien, escribiste todas estas experiencias, las escribieron ustedes en el libro Corea, las dos caras extremas de la nación. ¿Podrías responder en este momento si una de las dos Coreas es más feliz que la otra basándose en su libro? No, yo creo que o sea, yo no creo que sociológicamente se puedan hacer estudios de felicidad. Yo sé que esos Claro. estudios existen y se publican y los rankings. Para mí no tienen ninguna asidero porque es un concepto tan subjetivo y tan difícil de medir que no es posible hablar de felicidad. Uno podría hacer una mirada superficial y decir en Corea del Sur tenés más libertades Más libertad. democráticas que en el norte y sos más feliz, pero cuando vos mirás, por ejemplo, los rankings mundiales de infelicidad, a los cuales yo no le doy ningún valor, Ok, Corea del Sur lidera la claro. infelicidad. Ahora, cuando uno estudia por dentro esa sociedad y entiende el nivel de presión social que vos tenés desde que te levantás hasta que te acostás, desde que nacés prácticamente hasta que morís, Sí. es entendible que haya niveles, pero sí están muy medidas los niveles de depresión, ¿no? Claro, también viene con su lado. Julián Barsavsky, el tiempo en televisión es tirano. Lamento tener que despedirte, por supuesto, con la invitación y el agradecimiento a ese libro donde plasmaron ustedes toda su experiencia. Te deseo una buena jornada y seguramente nos volveremos a encontrar. Bueno, muchísimas gracias, hasta pronto. Buena tarde.